Felicitaciones al pueblo de El Salvador por haber celebrado exitosamente unas elecciones en las que demostraron abrumadoramente su apoyo al presidente Nayib Bukele para un nuevo término. ¿Y por qué Bukele tiene ese apoyo? ¿Qué implicaciones tiene para la sociedad salvadoreña de hoy día y del futuro? Además, para América Latina. Pues sencillamente El Salvador se encontraba en un caos y Bukele trajo orden. Así de sencillo. En un lugar, en un país donde las personas no se atrevían a salir a la calle por miedo a que los asaltaran, las mujeres vivían con miedo a las agresiones sexuales. En general era un país donde se vivía con miedo y hoy día no se vive así. Y por eso es que los salvadoreños lo apoyan abrumadoramente. Y eso hay que entenderlo. Quien no entienda eso no va a poder analizar ni decir nada razonable sobre lo que pasa en El Salvador. El precio de ese orden, sin embargo, ha sido limitar derechos. Y eso es así siempre. En un sistema político democrático o no democrático, el orden se establece limitando derechos y ese equilibrio siempre tiene que existir porque los derechos no son ilimitados. Así que el Estado siempre tiene que limitar derechos. El problema, en este caso, ha sido que ha ido por encima de la ley. La ley define unos procesos, un proceso de ley para usted arrestar, procesar, enjuiciar, encarcelar a una persona, y nada de eso se ha dado. En este momento, El Salvador entendía que era necesario eso porque se encontraban básicamente en un estado de guerra contra las pandillas en las calles y había que hacerlo de esta manera. Sin embargo, en el proceso han pasado varias cosas. Una es que se ha eliminado el debido proceso de ley y eso es un precedente muy peligroso. Lo otro es que se ha reducido o eliminado la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial se debe ahora mismo al Ejecutivo para que pueda hacer estas cosas. Y eso de momento funciona, pero a largo plazo realmente, si vamos a hablar de democracia, es imprescindible una independencia del poder judicial. Tiene que haber una separación de poderes del poder legislativo también sobre el ejecutivo. Y la democracia no es solamente el gobierno de la mayoría, porque en este caso pues vemos que abrumadoramente la mayoría de los votantes apoyan las políticas públicas del presidente Bukele. No cabe ninguna duda de eso, que los salvadoreños están la gran mayoría está satisfecha y muy contenta con lo que está haciendo el presidente Bukele, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Pero las democracias se deben a todo el mundo, no solamente a las mayorías, sino también a las minorías. De hecho, en los ensayos del federalista, de los que escribieron la visión ideológica de Estados Unidos a final de 1700, una de las mayores preocupaciones era cómo proteger los derechos de las minorías. Y eso a largo plazo puede crear una tiranía de la mayoría, que parece democracia, pero no lo es, porque la democracia no es solamente el derecho a votar, es también el derecho a que el Estado respete los procesos de ley frente a los ciudadanos, no importa quiénes sean esos ciudadanos. Y usted ve por otro lado una crítica internacional, pero no siempre significa que es real. Por ejemplo, Estados Unidos critica mucho a Bukele, inclusive lo acusa de tener dentro de su grupo de allegados a personas con vínculos o que protegen a algunos narcotraficantes en El Salvador, porque claro, las personas, eso es parte del problema de esta política, ¿verdad? Que es muy regresiva, ataca más a los pobres que a los ricos, porque todos sabemos que el tema del narcotráfico se nutre al fin y al cabo de gente poderosa que no está en los puntos vendiendo, sino que están en sus mansiones, etcétera. Y esas no son las personas que están ahora en las cárceles, sino que son los delincuentes comunes que están en las calles y que no deben estar haciendo eso. De ninguna manera eso se va a justificar que haya esa delincuencia. Pero por ejemplo Estados Unidos hace eso, pero por otro lado El Salvador, sus exportaciones son más de 80% a Estados Unidos.
Así que la relación comercial con Estados Unidos sigue intacta y aumentando. Y de ahí es que se trata realmente el asunto. Si verdaderamente el gobierno de Joe Biden quisiera ponerle presión a Bukele, con sanciones económicas tendría suficiente para ponerlo en aprietos. Pero al fin y al cabo no tienen ningún problema con Bukele porque ha mantenido estabilidad política en un país donde había caos político. Y ese es el gran legado a corto plazo que va a dejar Bukele. Sin embargo, ¿cuál es la lección a mediano plazo o a largo plazo? Pues mucho cuidado porque este modelo de traer orden a costa de derechos, ¿verdad? De violentar derechos civiles, eso no es nada nuevo. Eso lo han venido haciendo durante toda la historia personas autocráticas, autoritarias. Y el hecho de que sea electo no quiere decir que sus políticas sean democráticas, porque usted puede escoger un dictador cada 4 años y eso no quiere decir que el gobierno sea democrático. Así que como precedente es muy peligroso porque a corto o a mediano plazo esa gente va a estar en la cárcel, esas miles de personas, pero eventualmente gran parte de ellos van a salir y esas personas, además de sus allegados, sus familiares, no están nada contentos con esto y van a salir al contrario, ¿verdad? No van a salir reformados ni arrepentidos, sino van a salir todavía con más resentimientos y podría ser el germen de una nueva guerrilla si esta gente decide esa violencia enfocarla hacia un objetivo político. Y eso no es que esté sucediendo ni es que esté cerca de suceder, pero hay que tener un radar político para ver qué puede pasar en el futuro y esa es una posibilidad. Otra posibilidad que sería definitivamente mucho mejor sería que se reinsertase gran parte de esta población y que encontraran dónde trabajar, dónde educarse y que a largo plazo la sociedad salvadoreña se acostumbrara a esa normalidad de la estabilidad política y ya no tolerara ese tipo de ataques a la paz de la sociedad. Eso también podría ser, pero la dificultad de eso es que las instituciones políticas sobre las que crece una sociedad como esa se están deteriorando. Porque para que un presidente pueda tener todo ese poder, lo hace a costa de reducirle poder a la rama legislativa y a la rama judicial. Y a largo plazo, eso es una mala señal para un sistema político que quiere mantenerse llamando democrático. Porque fíjese cómo Bukele insiste en que su gobierno es democrático, ¿verdad? Porque en otras ocasiones no se preocupaban por llamarle democracia, sencillamente decían venimos a traer orden, a traer justicia social y olvídense de las libertades. En este caso no hay ese discurso porque estamos en un momento histórico muy diferente y América Latina está muy distinta y ya la tolerancia en América Latina hacia los dictadores se acabó. Ya eso no es como en el pasado. Hoy día se les critica y se les aísla a nivel internacional, como a Maduro, como a Ortega. Eso ya no se tolera como antes. Así que a largo plazo, insistir en estas políticas punitivas, regresivas contra unos sectores de la población, puede tener un efecto hoy positivo, pero a largo plazo, pues cuidado, porque si se sostiene esto, pues puede ser una bomba de tiempo que acabe peor y se convierte entonces en un modelo para otras personas en América Latina, porque Bukele tiene seguidores en toda América Latina, en todo el mundo, pero en América Latina en muchos lugares lo ven como una posibilidad, un modelo a seguir para su propio país. Así que en ese sentido no solamente está creando un modelo en El Salvador, sino que está proponiendo en un sentido un modelo para el resto de la región. Pero, ¿y ustedes qué opinan? Me gustaría saber sus opiniones sobre este tema. Lo pueden dejar en los comentarios. ¿Qué les parece lo que está sucediendo en El Salvador con el gobierno de Bukele? ¿Y qué les parece que puede decir eso sobre nuestros propios países? Los escucho.